La bicicleta siempre me ha parecido un medio de transporte que es difícil de mejorar, porque para mí simboliza sostenibilidad, salud y también disfrute. Es una forma de exponerte al mundo, tanto para los peligros como para estar abierto a interaccionar más con lo que nos rodea. Hay una frase que una vez me dijeron y me gusta mucho, y es que viajar en bicicleta es ir suficientemente lento como para ver los árboles, pero suficientemente rápido como para atravesar el bosque. Desde hacía varios años soñaba con conocer Escandinavia y se me pasó por la cabeza hacerlo en bici. Me pareció buena idea. El plan era volar al norte, todavía tenía que decidirlo, y hacer todo el camino a casa pedaleando. También pensé que se me estaba yendo un poco de las manos y que debía hacer algo menos ambicioso, como quedarme por España. Pero la verdad es que vi que todo es tan imprevisible que no tenía motivo por el que esperar. Buscando nombres para este vídeo, pensé en algo como mi primer viaje en bicicleta, pero mirando atrás recordé que no era así. Aquí estábamos Dingo y yo en Cazorla intentando hacer una ruta imposible. Te lo juro. Iba mortal. El caso, hice inventario de lo que necesitaría y busqué vuelos a los aeropuertos del norte de Escandinavia. Volé a Tromsø, la ciudad más grande del Ártico al norte de Noruega. Antes de empezar a pedalear, quería aclimatarme un poco, y entre los planes que me surgieron y la gente que conocí, me quedé 2 semanas por la zona. Después cogí un ferry para cambiar el inicio de mi ruta a las Islas Lofoten, ya que todo el mundo me hablaba de ellas. Un archipiélago montañoso con unos paisajes tan salvajes como su climatología. Los primeros días fueron bastante duros, tanto por el desnivel como por la lluvia, pero eso hacía que cualquier momento de buen tiempo tuviera que aprovecharlo. El primer día llegué al límite, y diría que al mental antes que al físico. Me di cuenta cuando estaba pedaleando bajo la lluvia, mirando hacia adelante como un animal, solamente queriendo llegar a algún sitio. Luego el cuerpo me pidió que parara y que encontrara un sitio donde dormir tranquilo, así que busqué un camping donde pude darme una ducha caliente.
Me siento en un país hospitalario, donde se puede acampar en muchos sitios si es que no te acoge alguien en su casa. Como venía mal tiempo, decidí quedarme en este refugio durante 3 días. Allí coincidí con otros ciclistas, entre ellos Manu y Dana, de Francia, de quienes aprendí sobre los viajes en bicicleta. Empecé a impacientarme y a preocuparme por la distancia que tenía que recorrer cada día y cuánto tiempo me quedaba. Así que por no dar un rodeo y coger varios ferries, salí de las islas a través de unos túneles que pasan por debajo del mar. El más largo tardé en atravesarlo 40 minutos, que en bici no fue nada agradable. Sentía que el mundo me estaba regalando muchísimas oportunidades, continuamente, y aunque no sintiera una gran felicidad, valoraba y disfrutaba todo lo que llegaba. No me sentía tampoco solo ni me aburría, simplemente me adaptaba al entorno y el instinto de supervivencia me guiaba. Me acercaba a la frontera con Suecia, y mi siguiente parada era Narvik, una ciudad donde llegan todos los trenes cargados de hierro de las minas suecas. Allí pasé un par de días con un couchsurfing e hice algunas mejoras en mi bici. Para saltarme un día de cuesta arriba y lluvia, cogería un tren a Visco, donde había quedado con un chico que estudia allí. Me invitó a hacer algunas salidas de campo, porque estaban estudiando la ecología de la zona. También quería aprovechar y conocer el Parque Natural de Avisco, y me metí con la bici por un camino más bien difícil. ...4 de agosto de 2022. Escribo en mi diario lo siguiente. A veces siento esa prisa de salir del lugar en el que estoy, pero quiero que mi viaje consista en descubrir y disfrutar todo aquello que se presenta en el camino. Por otra parte, creo que nunca he estado tan tranquilo con la incertidumbre como ahora. Lo que podría estresarme, como qué voy a hacer en Suecia, se queda en un pensamiento pues sin mucho peso comparado con la presencia que doy a cada cosa que hago. Ahora mismo me encuentro acampando en un lugar mágico, en un parque natural, después de un día de disfrute con la bici y de paisajes árticos preciosos. Estoy aquí, ahora, rodeado de lo salvaje. Estoy ilusionado con las fotos, con los vídeos, con la bici, con las amistades y conmigo mismo.
6 de agosto. Diario. El día a día es incesantemente completo. Los regalos, como el sitio donde me encuentro, siguen llegando. Absolutamente en el momento inesperado. Unos días bonitos en Avisco, aunque no lo sentía un sitio en el que me pudiera quedar mucho tiempo. Ha sido suficiente. Comidas comunales, sauna junto al lago y una ruta en bici que no olvidaré. Aquí ya empieza el otoño, aunque estemos en agosto. Calma absoluta en todo lo que hago. Instinto y pureza, poco más. Realmente me gustaría poder compartirlo con alguien, aunque valoro infinito poder estar conmigo, tan bien, tan abierto, tan enérgico y tan instintivo. No hay coche. ...11 de agosto... Diario. Cansado. A veces impaciente, a veces solo, a veces curioso y a veces cerrado. Otras comiendo avena, pero principalmente cansado. Creo que me di mucha caña al entrar en Suecia y me ha pasado factura. La impaciencia es una enfermedad. Yo no estoy aquí para sufrir ni para demostrar nada a nadie. Probablemente me desvíe hacia la costa, que es más fácil. Estoy harto de mosquitos. Todo está bien, aún así. Me he incorporado a la ruta de división europea, un camino que atraviesa Europa de norte a sur por caminos de tierra. Y desde que he girado en la carretera para meterme en el camino, he visto una Suecia nueva. La que he visto hasta ahora era bonita, pero esta es la Suecia que llevo viendo tantos años en fotos. Es especial. Por primera vez, algo es como lo esperaba. Llevaba mucho tiempo pensando en el camino de división europea, o el European Divide Trail, pero es muy duro para mí, y creo que no seguiré durante mucho tiempo. Aún así me alegra estar intentándolo. Agradezco muchísimo las videollamadas, y siento a mi gente cerca incluso a pesar de la distancia.
Fuera de aquí. Fuera, fuera. Conforme me fui acercando a la costa, mi ánimo se estabilizó, porque el cansancio y la soledad total de los últimos días en los bosques me estaban sobrepasando. Tengo momentos de disfrute, los paisajes, las atmósferas que se crean, los escenarios en los que me encuentro son de ensueño, pero no sé muy bien de qué va este viaje. ¿Cuántas etapas del viaje llevo? La primera fue Tromsø, la segunda pedalear en Noruega por islas y fiordos, la tercera pedalear por Suecia y por sus bosques infinitos, y parece que llega la cuarta, entrando en Centro Europa. Si me dejan meter la bici en el tren, claro, porque he decidido saltarme la mitad de Suecia. No estoy preparado para pasar 2 semanas más en los bosques solo. Mi día a día se reduce a lo más básico: montar y desmontar campamento, comidas, pedalear, hacer alguna llamada o mirar el móvil y dormir. Pero bueno, no me quiero forzar tampoco a nada y estoy dejando que el cuerpo haga lo que pide. Aunque me gustaría reflexionar si me sienta bien o mal ver a tantas personas aventureras en bici en las redes sociales. ¿Es que me sacan de mi propia aventura? O bueno, también me hacen relativizar lo que hago. Y aunque esta aventura sea un gran desafío, las hay mucho más grandes. Tanta gente haciendo Alaska-Patagonia o un loco haciendo de Sudáfrica al noreste de Rusia. Esas situaciones, bueno, pues de primeras pueden ser más peligrosas que la que estoy yo viviendo y me tranquiliza mucho no tener que preocuparme ni por animales peligrosos ni por personas extrañas. Y yo, ¡qué miedo! Menos mal que estaba hablando con mi hermana. Y yo, me da la ducha todo rápido, y he encendido el fuego más grande de mi puñetera vida. ¡Porque vaya miedo! ¡Vaya miedo, chaval! Y está más oscuro esto. Agradezco las cosas pequeñas. Por ejemplo, en este refugio agradecí tener una escoba y un suelo que barrer. Es un bonito refugio de pescadores junto a un lago en el que me sentía realmente apartado, alejado del resto del mundo. Y eso daba mucha impresión. Cuando venían días de lluvia, buscaba lugares en los que resguardarme y tomar unos días de descanso. Así que aquí me quedé 2 noches. Tuve tiempo de escribir, hacer leña, lavar la ropa, editar fotos e incluso pelarme.
Llegué a Gotemburgo y me acogió Tamerlan, un chico de Kazajistán súper majo que me enseñó la ciudad. Como agradecimiento, evidentemente le hice una tortilla de papas. Tomé una ruta famosa para bici que bordea la costa sur de Suecia, cuyo nombre no pienso pronunciar. Es una zona de gente rica, con coches antiguos por todos lados y grandes casas con vistas al mar. En ese momento pensé que en mi equipaje había cosas de las que podía prescindir. La silla plegable, ropa, otra cámara y un libro. Así que envié un paquete a España y la distribución de la bici se me hizo mucho más sencilla. Copenhague es una ciudad bonita, pero yo venía salvaje o perdido y no sabía muy bien cómo moverme en un entorno urbano. Por suerte, en un hostel conocí a Matilde, una chica scout de Francia que viaja en bici entrevistando a artistas para conocer sus visiones de la vida y crear red entre ellos. En Dinamarca hay muchísimos refugios gratuitos y no tardamos en salir de la ciudad. This is crazy. Mi forma de distribuir el peso en la bici era el siguiente. En las alforjas llevaba comida, cocina, ropa, ordenador y cámara. En la bolsa del cuadro llevaba la batería portátil y normalmente plátanos y 1 kilo de pan diario para comer mientras pedaleaba. En el manillar, en una bolsa llevaba todo lo necesario para dormir y en otra llevaba la tienda. Y finalmente en la horquilla llevaba las 2 botellas de agua.
tío, de repente han empezado como a ladrar unos perros más raros. Pero en plan... Y yo tengo el trípode en la mano por si hay que pegar una hostia. Es mi arma arrojadiza, es lo que tengo. Nada. Bueno, he sobrevivido a la noche, no sé si sobreviviré a la mañana. Alemania, bueno, es el ombligo de Europa. Si ya hay alemanes por todo el mundo, allí espera encontrarte muchos más. Y coches, y gente con caballos, y casas por todos lados. Sin embargo, algunos lugares tenían su encanto, como Bremen o como algunos pueblos perdidos de la mano de Dios. Entre pueblo y pueblo, cultivos de maíz y campos eólicos. ...11 de septiembre... escribo en mi diario. Dentro de 3 días vuelvo a Sevilla, después de unos 2 meses de pedaleo. Me pregunto cómo será entrar de nuevo por la puerta de casa. Va a ser un choque con otra realidad, como cuando volvía de los campamentos de los Scouts y me daba cuenta de lo que había que valorar y de lo que había que desprenderse. Parece que fue ayer cuando llegaste a Noruega con la bici en una caja y el sol de medianoche. Pero ahora llevo historias, paisajes y otra forma de moverme en la naturaleza. He estado bien conmigo mismo, pero también me he perdido mucho con el móvil. Es demasiado fácil distraerse de lo que te rodea. Lo llevo bien, aún así. El cuerpo me lo pedía y en este viaje quería que las cosas fueran fáciles. Soy muy afortunado de estar ahora en la naturaleza y de tener tantas oportunidades y recursos. Una tienda, una bici, tiempo, un cuaderno, una mesa sobre la que escribir. He aprendido a desprenderme de muchas cosas en este viaje. Otras simplemente las he perdido. Mis pensamientos, durante tantas horas de soledad, han sido básicos y a la vez profundos. Parece que no he pensado en nada, pero seguramente algunas cosas las tengo más claras. He conocido a gente, he charlado, he visto sitios bonitos, he llegado a límites y he pasado miedo. ¿Qué quiero hacer con todo esto vivido? ¿Qué haré cuando tenga una cama? Un sitio donde dejar mis cosas, de expandirme y no tener que comprobar cada vez que me paro si me estoy dejando algo. Tener agua, nevera, besar a mi madre, a mi abuela, a mi hermana.
Estar cansado sin haber hecho nada. No entiendo por qué pasa eso. Cajones, bolsas, papeles. ¿Para qué lo quiero? Tostada de mantequilla y mermelada, croquetas. Lo echo de menos, pero ¿qué voy a hacer cuando lo tenga? Cuando llegue a la ciudad, ¿qué quiero hacer con todo esto vivido? Con haber vivido como animal, en modo instintivo continuamente, reduciendo los recursos al mínimo y con ello la capacidad creativa. ¿Cuánto tiempo tienes? He estado durante días pedaleando y parando únicamente para comer y dormir. ¿Qué haré con mi tiempo ahora? También quiero una silla. Te quiero, chiquitín. Próximamente, más.